¿Qué harías si supieras que dentro de ti existe una llave capaz de disolver el miedo, como la niebla que se disuelve con el primer rayo de sol al amanecer? ¿Qué pasaría si descubrieras que lo que más temes no es más que una sombra proyectada por tu propia mente y que tú has sido el que ha sostenido la linterna todo este tiempo? El miedo es el guardián silencioso que se esconde tras cada decisión que no tomas, tras cada sueño que no sigues, tras cada camino al que no te atreves a caminar. Es la niebla que cubre la verdad, la voz que susurra: no puedes, no eres suficiente. ¿Qué pasa si fracasas? Pero, ¿de dónde proviene realmente? ¿Es una señal de protección, una ilusión del ego, o una barrera sagrada que debe ser observada en calma y con atención? Hoy, en este viaje hacia la comprensión profunda del miedo, vamos a descubrir su verdadera naturaleza, porque no se trata de vencerlo a la fuerza ni de ignorarlo con pensamientos positivos. Se trata de comprender su origen oculto, su propósito en el camino espiritual y cómo transformarlo en sabiduría consciente. A lo largo de los siglos, grandes maestros como el maestro Dogen y el maestro Thich Nhat Hanh nos han enseñado que el miedo es el dragón que custodia nuestro tesoro más profundo. Ese tesoro, querido buscador, eres tú, tu esencia pura, tu verdadero ser, tu capacidad infinita de estar en el momento presente. Pero para acceder a él, necesitas mirar al dragón a los ojos, no con violencia, sino con presencia y aceptación. En este video, vamos a explorar qué es realmente el miedo desde una perspectiva energética y zen. ¿Por qué se convierte en un obstáculo en la vida moderna? ¿Y cómo ha sido utilizado para distraernos de nuestra verdadera naturaleza? Te invitamos a escuchar las enseñanzas zen que nos muestran cómo trascenderlo, prácticas profundas de meditación y contemplación que liberan su control sobre nuestra mente y energía. Y al hacerlo, entras en un estado de armonía con tu invencibilidad interior. Porque sí, puedes ser invencible, no porque nunca experimentes miedo, sino porque aprendes a caminar junto a él, a integrarlo, a transformar su sombra en claridad. El miedo no se disuelve al rechazarlo, sino al comprenderlo y aceptarlo como parte de tu ser. Estás a punto de cruzar un umbral, no uno físico, sino un portal interno hacia tu poder más profundo. Y solo necesitas una cosa para hacerlo: el valor de mirar hacia adentro. ¿Estás dispuesto a despertar al ser consciente que ya mora en tu interior? El miedo no es algo nuevo. No nació contigo ni con tu generación. Es una presencia ancestral, una sombra que ha acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos. Para entenderlo y disolverlo, debemos seguir su huella por los pasillos del tiempo y las enseñanzas olvidadas. En los primeros días de la humanidad, el miedo tenía una función clara: la de proteger. Era la alarma biológica que activaba el cuerpo cuando un peligro acechaba, como lo enseñó el gran maestro Rinzai en su comprensión de la dualidad del ser y el vacío. Era útil, incluso sagrado, pues mantenía a nuestros ancestros alerta y vivos. Pero con el tiempo, esa alarma evolucionó. Cuando ya no era necesaria para nuestra supervivencia externa, comenzó a activarse frente a amenazas internas, muchas veces ilusorias: el rechazo, la humillación, el fracaso, la soledad. Así, el miedo pasó de ser un aliado de la supervivencia a convertirse en un carcelero del alma. Las tradiciones más profundas, como el Zen y el Yoga, reconocen que el miedo no es un simple reflejo instintivo, sino una energía que se aloja en nuestro ser, bloqueando el flujo natural de nuestra conciencia. Los textos budistas nos enseñan que el miedo surge cuando olvidamos la impermanencia.
cuando olvidamos que nada es fijo, como enseñó el maestro Hakuin en sus enseñanzas sobre el despertar al presente. El miedo, según los yogis, también es una energía que se origina cuando nos aferramos al ego y a la ilusión de separación. El Bhagavad Gita nos recuerda que el miedo surge cuando olvidamos nuestra verdadera naturaleza, el ser eterno que trasciende todas las formas y límites. Así como el agua se adapta a la forma del recipiente, nuestra mente se adapta a las formas de miedo cuando no está presente en el ahora. En el Zen, el miedo es visto como una manifestación del ego, esa identidad falsa que se aferra a la ilusión de permanencia. El maestro Suzuki Roshi nos enseñó que el miedo se disuelve cuando nos entregamos al momento presente con plena aceptación, sin intentar cambiarlo ni evitarlo. En el taoísmo, Lao Tse también nos recordó que el miedo es un obstáculo que surge cuando no fluimos con la corriente natural de la vida. El ego, ese falso yo que teme disolverse, alimenta el miedo para mantener su control. Al igual que el discípulo que enfrenta la ilusión de su mente, debemos comprender que el miedo no es nuestro enemigo, sino un maestro. En el Zen, el miedo no se combate, se observa, se experimenta y se permite disolverse en la quietud de la mente. Ahora bien, en la modernidad, el miedo ha mutado. Ya no es el rugido de un león, es la ansiedad por el futuro, el miedo al juicio a no ser suficiente. Pero sigue siendo el mismo miedo esencial, el miedo a perder el control, a desaparecer, a no ser lo que creemos que debemos ser. Y aquí radica la importancia de esta reflexión espiritual. El miedo moderno ya no protege, sino que limita. Y si no lo observamos con atención, puede convertirse en el enemigo silencioso de nuestra paz interior, de nuestra verdadera naturaleza. Las enseñanzas Zen nos han dejado un mapa para trascenderlo. Nos recuerdan que el miedo es una ilusión, una forma de nuestra mente que debemos comprender para liberarnos de ella. Y hoy, al traer esta sabiduría Zen a la luz, nos preparamos para entrar en el corazón del misterio. ¿Cómo se disuelve realmente el miedo? ¿Y qué sucede cuando dejamos de obedecerlo? ¿Y si el miedo no es el enemigo, sino el maestro más sabio que tenemos en nuestra vida? Esta pregunta, aparentemente paradójica, nos invita a ver el miedo como lo que es, una oportunidad de despertar y encontrar nuestra verdadera fuerza interior. Para comenzar a disolver el miedo, no basta con rechazarlo. Debemos entender su raíz, su naturaleza profunda y lo que intenta enseñarnos sobre nosotros mismos. El miedo es una construcción mental alimentada por las emociones no procesadas, como nos enseñan tanto los maestros budistas como los yogis en sus prácticas de purificación interna. Cada vez que sientes miedo, lo que estás experimentando no es el futuro ni el peligro real, sino una imagen interna proyectada, como una ilusión que nos aleja de la hora. En el Zen, se dice que el miedo no es real, pero nuestra experiencia de él sí lo es. El miedo se disfraza de lógica, de prudencia, de sensatez, pero en realidad es solo una construcción mental que nos mantiene atrapados. El miedo nos dice: mejor no lo hagas, espera hasta que todo esté perfecto. ¿Y si te rechazan? ¿Y si fracasas? Pero en realidad, el miedo no nos está previniendo de un peligro, sino que está manteniéndonos pequeños, alejados de nuestra verdadera esencia. Según el yoga, el miedo reside en los chakras inferiores, en los centros de supervivencia, mientras que la verdadera energía vital fluye desde los centros superiores, como enseñó Patanjali en su Yoga Sutra. El miedo se asocia con la escasez, la desconfianza y la separación, y cuando se mantiene crónicamente, impide el flujo natural de nuestra energía vital.
No permite que la energía ascienda hacia los centros superiores, donde reside la creatividad, la sabiduría y el amor incondicional. Y lo más impactante es que el miedo no desaparece cuando logras lo que temías no alcanzar, porque no está afuera, está dentro de ti. Puedes tener éxito, amor y salud, y seguir sintiendo miedo, porque no es el mundo el que genera miedo, es tu interpretación del mundo. Y aquí es donde el trabajo espiritual, tanto en el Zen como en el yoga, se vuelve fundamental. El alma no vino a evitar el miedo, vino a trascenderlo, a mirarlo con conciencia, a integrarlo y dejar que se disuelva en el vacío. Así, el miedo se convierte en una puerta hacia la sabiduría. Quien lo atraviesa con valentía encuentra detrás de él su verdadero poder. La clave está en comprender que el miedo es energía atrapada, una vibración congelada por alguna experiencia no procesada. Al aceptar y liberar esta energía, se disuelve la ilusión. El miedo no es más que una manifestación de lo que necesitamos aprender para despertar. Si tienes miedo de hablar en público, es porque en el fondo deseas ser escuchado. Si temes al rechazo, es porque anhelas ser amado. Cada miedo es un mensaje, una señal de lo que está listo para ser sanado y transformado. El verdadero trabajo interior no es rechazar el miedo, sino mirarlo como un espejo, como un reflejo de lo que debemos integrar en nuestra vida. Así, el miedo ya no tiene poder sobre ti, porque has aprendido a caminar con él, a observarlo y a integrarlo. El miedo no es el enemigo, sino el maestro que te enseña la verdadera fortaleza interna. Y en ese proceso te acercas cada vez más a tu verdadera naturaleza, aquella que es invencible, aquella que trasciende todas las ilusiones del miedo. Ahora que hemos comprendido el miedo como una energía atrapada, podemos comenzar a transformarlo. Y para ello, el Zen y el yoga nos ofrecen herramientas poderosas. A través de las enseñanzas de los grandes maestros, descubrimos lecciones profundas que nos guiarán en el camino de la aceptación y transformación del miedo. Aquí te comparto 7 lecciones clave para convivir con el miedo y trascenderlo en tu vida diaria. 1. No lo juzgues, conviértelo en visible. Ejemplo práctico. Siento miedo de quedarme solo. Temo fracasar en este proyecto. Tengo miedo de no ser suficiente para los demás. 2. Transfórmalo en un mantra de poder. Una vez que hayas identificado el miedo, dale la vuelta con un decreto afirmativo y elevado. Las palabras tienen vibración y lo que repites con emoción se convierte en realidad. Ejemplo. Tengo miedo de que nadie me escuche. Mantra. Mi voz es valiosa. Lo que digo toca corazones y transforma realidades. Haz de este mantra tu escudo vibracional. Escríbelo, repítelo, siéntelo. Reescribe tu narrativa interna. 3. Respira en presencia cuando el miedo se active. La mayoría de las reacciones de miedo son automáticas, pero tú no eres una reacción, eres conciencia. La próxima vez que sientas ansiedad, bloqueo, temblor o evitación, no te vayas, quédate. Haz 10 respiraciones profundas, conscientes, llevando el aire al lugar del cuerpo donde sientes la contracción. Fórmula de respiración consciente. Inhala. Yo soy seguro. Exhala. Yo libero el miedo. Repite hasta que tu energía comience a cambiar. Este simple acto te entrena para responder, no reaccionar. 4. Enfrenta simbólicamente lo que temes. El miedo necesita acción para disolverse. No se disuelve con teoría. Por eso, cada semana, haz algo que te desafíe.
graba un vídeo, comparte una verdad, acércate a alguien, acepta un reto. La clave no es el resultado, sino el acto de actuar a pesar del miedo. Esas pequeñas acciones envían una señal al universo y a tu subconsciente de que ya no eres gobernado por la sombra. Eres tú quien lleva las riendas. 5. Purifica tu campo energético a diario. El miedo se adhiere a la energía como el polvo al cuerpo. Necesitas limpieza espiritual diaria. Opciones prácticas. Ducha consciente, imaginando que el agua limpia tus miedos. Incienso de sándalo, salvia o palo santo. Meditación del fuego interior. Visualiza una llama en tu plexo solar, quemando las dudas. Hacer esto cada día refuerza tu vibración alta y te mantiene firme cuando las tormentas llegan. 6. Cultiva entornos donde el miedo no crezca. El miedo se multiplica en ambientes tóxicos, negativos, sobreinformados o controladores. Obsérvate, tus círculos, tu consumo de redes, tus hábitos mentales. Pregúntate, ¿esta conversación me empodera o me debilita? ¿Este contenido me eleva o me hipnotiza? ¿Estoy alimentando mi miedo o mi luz? Cambia lo que debas cambiar sin culpa, con poder. Agradece a tu miedo antes de soltarlo. Honra al miedo, agradece su presencia porque sin él no te habrías conocido tan profundamente. Agradece su intención original, protegerte. Luego suéltalo, como se suelta una armadura que ya no necesitas. Di en voz alta: gracias, miedo, me enseñaste, ahora elijo ser libre. Y en ese acto pequeño, monumental, comienzas a renacer. El camino de la invencibilidad no es ausencia de miedo, es presencia de coraje, consciencia y acción alineada. Y tú, ahora, ya tienes las herramientas para comenzar. Has recorrido un sendero que no todos se atreven a transitar. Has mirado al miedo no como un enemigo, sino como una puerta. Y esa visión lo cambia todo. Porque mientras el mundo entero huye, tú has elegido detenerte, observar y, lo más importante, atravesar. Esta no es una batalla entre luz y oscuridad. Es un proceso alquímico de integración. El miedo forma parte de la experiencia humana, pero no es el amo de tu destino. Es solo el eco de una historia antigua que hoy, gracias a tu conciencia, puede ser reescrita. Has comprendido que el miedo nace de la ilusión de separación, de la falsa creencia de que estás solo, de que no eres suficiente, de que el universo no está contigo. Pero esa ilusión se desvanece cuando despiertas al conocimiento profundo de quién eres, una chispa eterna del todo, un ser creador, un alma poderosa, encarnada en la materia. Comprender el miedo es comenzar a dominarlo. Sentirlo sin identificarte con él es comenzar a transmutarlo. Actuar a pesar del miedo es convertirte en el alquimista de tu realidad. Cada vez que decides avanzar aunque tu cuerpo tiemble, cada vez que eliges hablar aunque tu voz vacile, cada vez que eliges confiar aún sin garantías, te conviertes en el guerrero espiritual que has venido a ser. Este camino no termina aquí. Es un arte que se perfecciona día a día. En cada decisión que tomas, en cada emoción que eliges observar en lugar de reprimir, en cada paso que das hacia la verdad de tu alma. Y aquí está la gran revelación. Cuando ya no huyes del miedo, el universo deja de ponértelo delante, porque la vida no quiere castigarte, quiere enseñarte, quiere pulirte, quiere que recuerdes que fuiste creado para más, para vibrar alto, para servir con propósito, para caminar en confianza.
Invencible no es quien no siente miedo. Invencible es quien ha decidido que su amor por la verdad es más grande que su miedo a perder. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has cruzado un umbral. Ahora es momento de actuar, de anclar esta sabiduría, de compartirla con otros. No estás solo, estás sostenido por una inteligencia superior que responde a tu vibración. Y cuando caminas en fe, el universo entero conspira a tu favor. Así que te invito desde el alma, atrévete, habla, crea, ama. No por ausencia de miedo, sino por presencia de poder. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes necesiten recordar su fuerza interior. Y si sientes que este contenido te ha aportado valor, puedes apoyarnos haciendo clic en Super Gracias aquí abajo. Todo lo que compartimos es gratuito y nace desde el corazón, con la intención de expandir la armonía, la paz y la felicidad. Ojalá este mensaje haya sido una luz en tu camino. Recuerda, a veces, soltar lo que creemos necesitar es el primer paso hacia la verdadera libertad. Nos vemos en el próximo viaje de conciencia.